Muchas gracias por esta cálida presentación y gracias a cada una de las personas que hoy nos acompañan. Hoy estoy aquí para hablar de lo que sucede cuando una comunidad decide de dejar de guardar silencio y convertir su dolor en una propuesta, su memoria en una causa y esa causa en un precedente que puede transformar vidas. Y eso es exactamente lo que representa el 26 de julio. Este título resume un camino que tomó años construir. Comenzó con historias que estuvieron mucho tiempo en el silencio. Continuó con personas sobrevivientes que decidieron compartir sus experiencias. Después vino el trabajo de documentar, investigar, dialogar con especialistas, acercarnos al poder legislativo y construir una propuesta sólida. Y hoy ese camino se ha convertido en un precedente legislativo que puede inspirar a otros estados de México y también a otros países. Porque cuando hablamos del 26 de julio no estamos hablando únicamente de Baja California, estamos hablando de la posibilidad de que miles de personas sobrevivientes en cualquier parte del mundo puedan decir algún día, nuestra historia también fue reconocida. Estamos aquí porque el 26 de julio representa mucho más que una fecha en el calendario. Representa memoria, dignidad, reconocimiento a todas aquellas personas que sobrevivieron a sistemas de manipulación coercitiva y durante años vivieron creyendo que nadie comprendía lo que habían pasado. Hoy, por primera vez en Baja California, se reconoce oficialmente esa realidad. Y aunque ese reconocimiento no cambie el pasado, sí puede abrir una puerta para que las historias no se vuelvan a repetir. Porque cuando el Estado reconoce una problemática, las personas dejan de ser invisibles. Y cuando dejan de ser invisibles, comienza la posibilidad de construir políticas públicas y, sobre todo, esperanza para quienes siguen buscando ser escuchados. ¿Qué significa un día estatal? Para responder esta pregunta es importante entender el contexto. La mayoría de las luchas sociales pasan años intentando que el Estado simplemente reconozca que el problema existe. El primer gran obstáculo de cualquier movimiento social no suele ser conseguir una ley, es conseguir que las instituciones acepten que las víctimas existen. Eso fue lo que ocurrió con la violencia feminicida, con la violencia digital, con la violencia vicaria y con muchas otras violencias que hoy forman parte del lenguaje jurídico y social, pero que durante años fueron invisibles. Por eso el reconocimiento del 26 de julio coloca por primera vez a las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva dentro de esa conversación institucional. A partir de este momento deja de ser únicamente una experiencia individual y se convierte en un asunto de interés público. Ahora bien, los congresos locales aprueban muy pocos días conmemorativos, sobre todo si están relacionados con problemáticas sociales específicas. La mayoría de las fechas sobre violencia que conocemos actualmente pues provienen de organismos internacionales tales como la ONU o son conmemoraciones nacionales. Por lo tanto, que un Congreso estatal reconozca oficialmente a las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva significa que esta problemática entra por primera vez en la agenda pública del Estado. Porque cuando un Congreso aprueba un día conmemorativo, no está organizando una celebración. Está reconociendo oficialmente que existe una problemática social que merece ser visibilizada. Está diciendo que las personas que las han vivido existen, que sus historias importan y que el Estado tiene la responsabilidad de abrir espacios para la memoria, la prevención, la educación, el diálogo. Ese reconocimiento se convierte en un antecedente legislativo, un punto de partida para futuras investigaciones, campañas institucionales, capacitaciones, protocolos e incluso nuevas iniciativas de ley. Los grandes cambios sociales casi nunca comienzan con una ley completa. Por eso me parece importante explicar qué es lo que cambia cuando un Congreso reconoce oficialmente un día. Primero que nada, se reconoce oficialmente la existencia de una problemática. También se crea un antecedente legislativo para que otros congresos puedan estudiar y adaptar. También se abre la puerta para campañas de sensibilización y educación. Y eso hace que más universidades o instituciones tengan una fecha de referencia para generar investigación,
foros y actividades, pero sobre todo permite futuras iniciativas legislativas que tengan un antecedente parlamentario. Ningún congreso puede reparar por sí solo el daño que vivieron las personas sobrevivientes, pero sí puede hacer algo fundamental: reconocer que esas historias existieron y que merecen ser recordadas y que nunca debieron permanecer invisibles. En México existen diversas fechas nacionales, internacionales y estatales que nos invitan a reflexionar sobre distintas formas de violencia y a fortalecer la prevención. Cada una de ellas ha representado un avance importante para nombrar problemáticas que durante mucho tiempo permanecieron invisibles. El reconocimiento del 26 de julio se suma a ese esfuerzo colectivo, pero con un enfoque particular. No se trata únicamente de reconocer que una forma de violencia existe, sino también se trata de reconocer a quienes sobrevivieron a ella. En nuestro caso, este reconocimiento tiene además un profundo valor histórico. El 26 de julio no fue una fecha elegida al azar. Desde hace años, la comunidad de extestigos de Jehová conmemora ese día para recordar con cariño y respeto a quienes ya no están. Y se nombra con la esperanza de que sus historias no se repitan y que ninguna persona tenga que pasar por lo mismo. Cuando presentamos esta iniciativa al Congreso de Baja California, también explicamos por qué el 26 de julio era una fecha tan importante para nuestra comunidad. Ese día, en 1931, el grupo conocido hasta entonces como los Estudiantes de la Biblia adoptó oficialmente el nombre Testigos de Jehová. Con el paso del tiempo, la comunidad de extestigos de Jehová resignificaron esa fecha. Lo que alguna vez marcó el inicio de una organización, hoy representa un día para recordar a quienes ya no están, honrar a quienes sobrevivieron y hacer visible una realidad que durante muchos años permaneció en silencio. El propio dictamen del Congreso reconoce que ese hecho marcó el inicio de una estructura que especialistas y víctimas identifican como manipulación coercitiva, una forma de violencia psicosocial profundamente destructiva. Así que el Congreso conoció ese origen, conoció la historia detrás del 26 de julio y aún con ese contexto decidió aprobar esta fecha como un día estatal de las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva. Y ese acto tiene un enorme valor simbólico e institucional. Significa que las experiencias de quienes sobrevivieron a sistemas de control coercitivo dejan de ser historias aisladas y pasan a formar parte de la memoria pública de nuestro Estado. También representa un mensaje para miles de personas sobrevivientes. Su historia merece ser escuchada, documentada y recordada. Y si algo nos ha enseñado la historia de los grandes movimientos sociales, es que los cambios más importantes rara vez comienzan con todo un país. Comienzan en un solo lugar, con una primera iniciativa, con un primer precedente. Así ocurrió con la Ley Olimpia. Inició en un congreso local y gracias al trabajo constante de la sociedad civil logró replicarse en otros estados hasta convertirse en un referente nacional e incluso internacional. Hoy creemos que el reconocimiento del 26 de julio como Día Estatal de las Personas Sobrevivientes de Manipulación Coercitiva también puede recorrer ese camino. Por tal motivo, nuestro objetivo no es que esta iniciativa permanezca únicamente en Baja California. Queremos que cada estado de México tenga la posibilidad de reconocer oficialmente a sus personas sobrevivientes. Que en un futuro podamos impulsar también un reconocimiento a nivel federal y que este modelo pueda servir de inspiración para organizaciones, legislaturas, tanto en América Latina, Europa y cualquier país donde existan personas sobrevivientes de manipulación coercitiva. Por eso hemos comenzado a desarrollar un modelo de iniciativa legislativa basado en la experiencia de Baja California. Este documento reúne el sustento, la estructura y los elementos que hicieron posible este primer reconocimiento. La intención es que organizaciones, colectivas, personas sobrevivientes y legisladoras o legisladores puedan tomarlo como punto de partida, adaptarlo a la realidad de su estado o de su país y continuar construyendo este movimiento. Muy pronto este material estará disponible para todas las personas interesadas. Si deseas impulsarlo en tu estado o conocer cómo iniciar este proceso, puedes escribirnos al correo
Con gusto compartiremos este modelo y acompañaremos en la medida de nuestras posibilidades a quienes decidan emprender este camino de activismo con propósito. Porque los grandes cambios no pertenecen a una sola persona, se construyen cuando muchas personas deciden avanzar en la misma dirección. Pero para seguir avanzando también necesitamos conocimiento, necesitamos investigación, evidencia que nos permita comprender este fenómeno y construir mejores respuestas para las personas sobrevivientes. Por ello, me da muchísimo gusto poder presentar el siguiente video con la participación de Aran Quesada, quien actualmente desarrolla la investigación doctoral El patriarcado en las instituciones religiosas, experiencias de mujeres apóstatas de los testigos de Jehová en México, un abordaje desde el feminismo. El siguiente fragmento es parte del avance que tuvimos aquí en su presentación en la Universidad Autónoma de Baja California, en donde ella presenta hasta el momento cómo va esta tesis y nos muestra algunos argumentos muy interesantes y también cómo es que ella recopiló toda esta información. Acompáñame a verlo. Con mujeres apóstatas de los testigos de Jehová en México. Apóstata, entendámoslo como esa persona que fue expulsada o que renunció a la religión, ¿no? La intención de este trabajo pues, es visibilizar esta experiencia de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia dentro de los testigos de Jehová, pero el método que yo he creado para esta investigación puede aplicarse en cualquier contexto religioso. Aquí lo que buscamos es desde la sociología y la antropología verlo como un término de resistencia, porque muchas veces para las comunidades religiosas es decir que eres apóstata es despectivo. Entonces lo que se busca es ver cómo estas mujeres a través del contexto o del concepto de apostasía se posicionan de cierta manera para decir sí, yo soy apóstata y soy sobreviviente a diferentes violencias que viví dentro de la religión, ¿no? Por lo general, cuando se aborda la cuestión de la religión, se suele abordar de manera muy periférica. No se suele ver como la raíz o la causa de ciertas problemáticas específicamente de lo que es la violencia de género o la violencia contra las mujeres. Es decir, es muy diferente un problema a lo mejor de seguridad alimentaria o de violencia familiar analizado solamente desde las variantes que ya conocemos de manera normal, a ver si esa persona que sufre un tipo de violencia no está atravesada por un contexto religioso riguroso como lo es en este caso el de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, a partir de posicionarnos desde un contexto de religión, podemos entender la realidad y bajo qué normas opera, en este caso, el patriarcado o la violencia contra las mujeres. Y como justificación, si bien es un tema nuevo, no hay trabajos que definan o que aborden la apostasía, ni mucho menos en mujeres, ni mucho menos en el trabajo social, que es en la disciplina en la que yo estoy desarrollándome, me parece interesante ver todo lo que ha surgido en los últimos años. Principalmente hay un podcast que se llama Salir de una secta, en donde son dos chicas que hablan acerca de lo que pasaron ellas dentro de la luz del mundo. Ahí mismo van como capturando diferentes testimonios de otras religiones, pueden ser pues, los mormones, pueden ser los testigos de Jehová, otro tipo de sectas, no necesariamente religiosas, y evidencian y dan un espacio para dar voz, y hay activismo de por medio. También está la asociación civil o colectiva DALES, que esta es acerca pues, de víctimas de los testigos de Jehová, ¿no? Y aquí ellas también pues trabajan toda esta cuestión de visibilizar lo que está sucediendo dentro de la religión y empezar a hacer un activismo. Ya actualmente esa asociación, de hecho, es aquí en Tijuana, y ellos han estado trabajando referente a todo este tema de las víctimas de los testigos de Jehová o de la violencia coercitiva, como ellos lo llaman. Inclusive tienen un día estatal para conmemorar este tipo de violencias aquí, ¿no? Entonces hay todo un marco que nos habla de que este tema está siendo tratado en la actualidad y que es importante irlo abordando. Bien, ¿cómo investigar esta problemática? Porque si bien abarca diferentes ejes y diferentes temáticas, es importante crear o ver de manera muy precisa lo que está ocurriendo ahí. Y aquí lo que buscamos es conocer la experiencia de las mujeres apóstatas desde la perspectiva de ellas, desde el conocimiento encarnado de lo que ellas viven. Después ver el storytelling. Toda esta narrativa que ella nos comparte tiene un posicionamiento político y repercute también en su día a día. Entonces, no solamente quedarnos con la cuestión de lo que ella nos comenta, sino también contextualizarlo en lo que está pasando en la realidad en este momento y lo que está pasando hoy día con toda esa trayectoria. ¿Cuáles serían entonces los aportes del storytelling teórico feminista? Primero, recuperar voces históricamente silenciadas, porque raramente hay alguna investigación que trate sobre la violencia de las víctimas, específicamente de los testigos de Jehová, ¿no? También reconoce el conocimiento situado de las mujeres
y esto lo vincula con la experiencia, emoción y estructura social. Asimismo, politiza la memoria y la narrativa que se está escribiendo y amplía las posibilidades metodológicas específicamente del trabajo social. Porque si bien hay muchos trabajos desde antropología y sociología que hablan de una realidad cultural y explican cómo operan estas religiones, no se pone a cuestionar qué es lo que está sucediendo realmente dentro de ellos. Dentro de mi escenario y mis participantes, pues el acceso a campo se dio gracias a esta asociación Cívica que me permitieron como aplicar un instrumento en donde pude acercarme a ellas y también pues en la colectiva de Testigos de Jehová. Aquí lo que yo buscaba eran mujeres que se identificaran como mujeres, que hubieran pertenecido a los Testigos de Jehová, que se hubieran desvinculado o apostatado y que tengan más de 18 años. Asimismo, residir en México. Este es un ejemplo de un telar interseccional ya contestado, ¿no? Ella se les preguntaba, dentro de la organización de los Testigos de Jehová, ¿quién tiene más privilegio? ¿Hombre, mujer o personas intersexuales o trans? Lo ordenaban, igual con edad, adulta mayor, adulta, lo ordenaban como ellas sentían dentro de la estructura. Lo interesante de este ejercicio no solamente son los mapas que van surgiendo, sino también las experiencias que ellas van contando en ello. ¿Por qué? Porque muchas veces no coincidían en cuestiones que iban narrando, porque la experiencia era muy diferente de una a otra. Pero al final llegaban a un consenso o a un común acuerdo de cómo es que tenían que ordenar y de ellas mismas iban acordándose de su experiencia y ordenando y sacando categorías nuevas que quizá nosotros no habíamos contemplado o señalizando con símbolos cómo es que ellas ven esa parte, ¿no? Y después se les pedía que ellas se identificaran dentro de, por ejemplo, pues yo soy mujer, adulta, heterosexual, y ven viendo cómo los privilegios se van acomodando dentro de la red y cómo el estar en ciertas categorías te daba un escenario y un panorama y unas violencias totalmente diferentes a una persona que vivía el mismo contexto que tú. Este, por ejemplo, es de mujeres que tuvieron más de 20 años dentro de los Testigos de Jehová y salieron. Este de acá, por ejemplo, es de mujeres que salieron 5 a 6 años dentro de la institución. Tienen experiencias muy diferentes, tienen algo menos conocimiento de la estructura dentro, pero nos da como una comparación de cómo se ordenan las categorías de manera similar, a pesar de que estuvieron menos tiempo. Es muy importante dentro de este método las consideraciones éticas. Primeramente, siempre el consentimiento informado, el anonimato y confidencialidad, y asimismo como el cuidado social. Y por último, también la responsabilidad social que tenemos como investigadores, porque, pues ustedes me están escuchando aquí, no me puede evitar atravesar lo que ellas me contaron, porque son realidades muy diferentes y es un contexto que uno no se imagina porque uno no lo atraviesa estando ahí. Entonces creo que también la parte del posicionamiento como investigadora, de qué manera afectan esos relatos y de qué manera también vas a usar esos datos para poder construir una realidad, es muy importante dentro de la consideración. Y por último, dejo como esto como reflexión, el escuchar la apostasía femenina también es producir conocimiento. No son mujeres que viven bajo un estigma. Esta categoría de apostasía les permite construir y reconstruir también una narrativa equivocada y que estigmatiza alrededor de ellas, ¿no? Y desde el storytelling se busca recuperar estas narrativas porque también recupera conoceres situados y que son necesarios no solamente para las ciencias sociales y el trabajo social, sino también para el conocimiento y posiblemente para el establecer políticas públicas en un futuro como ya se está trabajando. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Como vimos, la investigación nos permite comprender el fenómeno, pero comprender también significa saber cómo acompañar a quienes aún viven dentro de estos entornos coercitivos. Con frecuencia escuchamos preguntas como ¿por qué no se van? ¿Por qué no simplemente abandonan el grupo? Nadie los obliga a estar ahí. Sin embargo, quienes han vivido manipulación coercitiva saben que no se trata de una decisión sencilla. Por eso es tan importante escuchar la perspectiva clínica. A continuación, la licenciada en psicología Lourdes Murillo va a compartir con nosotros cómo el acompañamiento psicológico puede convertirse en una herramienta para ayudar a las personas que aún permanecen dentro de estos contextos. También nos va a ayudar a identificar las señales de alerta y comenzar de manera segura el proceso de recuperación de su autonomía. Escuchemos su participación. Muchas gracias por la pregunta y por abrir este espacio para hablar de un tema que muchas veces ocurre de manera silenciosa. Lo primero que me parece importante aclarar es que una persona que vive manipulación o control coercitivo no permanece ahí porque sea débil, porque no se dé cuenta o porque no quiera cambiar su situación. Con frecuencia, permanece porque el control se ha construido poco a poco y ha ido afectando su seguridad, su autoestima, sus vínculos y hasta la confianza en su propia percepción. El control coercitivo no siempre comienza con una amenaza evidente.
Puede iniciar con conductas que parecen preocupación o protección. Por ejemplo, preguntar constantemente en dónde está, pedirle que deje de hablar con determinadas personas, revisar el teléfono, controlar el dinero o cuestionar cada una de sus decisiones. Por eso, cuando alguien se encuentra todavía dentro de este contexto, el acompañamiento psicológico no debe centrarse únicamente en decirle, sal de ahí o tienes que irte. ¿Cuál sería el primer paso para recuperar la autonomía de una manera segura? El primer paso no siempre es abandonar inmediatamente la relación, el grupo o el entorno. Muchas veces el primer paso es reconocer que algo no está bien, que algo no me gusta. Pedir ayuda ya es una forma de recuperar autonomía, porque significa empezar a romper el aislamiento y volver a tomar una decisión propia. A quienes estén viviendo algo parecido, me gustaría decirles que no tienen que tener todo resuelto para buscar apoyo. No necesitan estar completamente seguros de que lo que viven es violencia, ni demostrarle a nadie que su sufrimiento es suficiente. Pueden acercarse con dudas, con miedo e incluso con sentimientos que se contradicen. Reconstruir la vida después del control es posible. No ocurre de un día para el otro, pero comienza cuando la persona vuelve a sentirse escuchada, validada, acompañada. Y nuestra responsabilidad como profesionales y como sociedad no es sustituir un control por otro, sino ayudarle a recuperar su voz, su seguridad y el derecho a decidir sobre su vida propia. Muchas gracias, Lourdes, por compartir esta perspectiva. Cada paso que damos para visibilizar este fenómeno también es un paso para que más personas sepan que no están solas y que existen caminos seguros para recuperar su vida. Y bueno, con esto concluimos nuestra participación. Esperamos que esta información no solo les haya permitido conocer este precedente legislativo, sino también comprender por qué es tan importante seguir visibilizando la manipulación coercitiva y trabajar desde distintos ámbitos para que más personas sobrevivientes se encuentren este reconocimiento, comprensión y sobre todo el apoyo. Muchísimas gracias.